Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la política según el orden geométrico. Esto es un nombre de una investigación que fue y que se presentó para un trabajo de grado. Finalmente la investigación se descartó porque me dije, pues la recomendación fue, se puede hacer una evaluación de políticas públicas y puede ser mucho más a su alcance que finalmente pues una tesis que puede dar más para un doctorado y demás. Pues es lo que yo pienso y también fue lo que finalmente pues me dijeron por allá y bueno, en fin. No, pues tampoco, pero bueno, esto hace alusión a un libro que se llama La ética demostrada según el orden geométrico de 1600, en el 1677, que lo escribió Mauricio Espinosa, y él utiliza una serie de conceptos, las define y llega como a lo más sustancial, por decirlo, como a la materia de las cosas, y donde define naturaleza y una cantidad de cosas también divinas. En fin, y entonces pues, yo pues traje pues el nombre y con estas tres figuras geométricas da una explicación de por qué la política se entiende según un orden geométrico. Hay investigaciones, o por lo menos a ver más, a donde bien recuerdo, él define las investigaciones como intrateóricas o extrateóricas. Las intrateóricas, las que no sirven a un fin distinto que al hacer conocimiento, como el mismo hacer historia, eh, como por lo menos el hecho de hacer historia. Y eso por un cuanto a lo intrateórico, o por lo menos para enseñar, o lo que se queda finalmente como un terreno propiamente académico. Y lo extrateórico, por lo menos lo que busca un fin, una acción política, o volverse instrumental o volverse para venderse, o como un producto, como un bien en mercado. Una de las cosas de que a mí por lo menos me sorprende es de que, claro, tanto las investigaciones intrateóricas como extrateóricas tienen costo. Yo todo lo que he hecho ha sido intrateórico, como para hacer conocimiento sobre, o aproximación sobre, o finalmente si la cosa eh, finalmente sí genera conocimiento o da una visión de y aporta en cuanto como epistemología de una ciencia o determinada área. Lo extrateórico da más por decirlo así, cuando se quiere sacar algo que hacemos una enciclopedia para venderla o hacemos esto para que finalmente dé una respuesta y sirva como un bien del mercado. Pero son dos fines distintos. Y la vida contemplativa como la vida que finalmente es más teórica, la vida académica es una vida contemplativa y diferente a la acción, de Hannah Arendt y también de Krafft de Richard Sennett. Y es la acción, es decir, para construir un barco hay que contemplarlo. Eh, y asimismo para hacer la acción política, los fines, el programa político, la misma gerencia, hace parte de una acción política, pero pensarla, diseñarla, volverla o ya materializarla, pues pasa a la vida activa, empieza en una vida contemplativa. Todos los pensadores de la ciencia política han sido contemplativos. Ninguno ha hecho Niccolo Machiavelli nunca hizo política. Thomas Hobbes no hizo política, no fue rey, o no fue, o en fin. Creo que Napoleón teorizó algo del derecho, pero fue después un ejercicio más contemplativo y también reflexivo en cuanto a lo que probablemente como había sido su acción política. La ciencia política es el estudio del poder y el ejercicio del poder. Hay un politólogo peruano que critica a los politólogos porque él dice que eso es politocólogo. Está por ahí en YouTube. Y pues en realidad prefiero denominarme como profesional en ciencia política. Han existido diferentes definiciones de la ciencia política, sí. Y la ciencia política ha tenido como tres etapas. Una que es completamente filosófica, que es la búsqueda de ese estado ideal, el estado, una forma de poder ideal, y la legitimidad de ese estado. Más o menos hacia el Renacimiento y la Ilustración es la política como una teoría y como aplicar ciertos principios. Por lo menos empiezan a existir los derechos, empieza a existir un poco ya una organización burocrática, empieza a existir también como una serie de legitimidad con la democracia y la teoría se vuelve más práctica cada vez.
La ciencia política ya es el conductismo y es medir es qué tan predecibles son los comportamientos políticos para las decisiones políticas o también para cierto ejercicio de legitimidad. Esos son como esos Habermas y esos son como los tres estadios o los tres etapas de la ciencia política. Ya entrando como en materia, pues no materia, sino como en definir, bueno, y usted como que la política según el orden geométrico. Resulta que Pitágoras definía, probablemente la definición de triángulo y círculo me falta más. Pitágoras definía la justicia como el número 4 y la República de Platón, de Sócrates, que pues, es escrita por Platón, el tema es que hay un diálogo entre diferentes interlocutores, esos interlocutores a lo que llevan esa, por decirlo así, no contrastan y con la mayéutica finalmente lo que tratan es de que si lo que estamos entendiendo si es la verdad y es la verdad de la justicia, y la política se define como la búsqueda de la justicia. Y en donde es darle a cada quien lo que le corresponde, no necesariamente la ley del más fuerte y tampoco necesariamente es hacer el bien a los amigos ni el mal a los enemigos. Hay un sistema jurídico incipiente en Grecia clásica, la ley de Solón, en fin, pero ellos definen como darle a cada quien lo que le corresponde y quien llega al poder o quien puede en fin, tener más, y la búsqueda de la excelencia en la política pues va acompañada al hacer justicia y el dar a cada quien lo que le corresponde. Eso es Sócrates. Ya hacia el Imperio Romano y lo que es el juriconsultor Marco Aurelio Cicerón, si estoy bien, tiene lo que viene a ser el diálogo de los deberes, y él habla de que la política es un deber, más o menos, como lo que se presenta en el sentido de la polis es la unión de familias, ah, de familias y de la familia es la polis, hay varias interpretaciones con antropología de cómo se forma la ciudad y finalmente una entidad política, ¿no? Cicerón habla de cuatro virtudes cardinales que son la fortaleza, la templanza, la moderación y la justicia como parte de un deber ser y que también pues, se podría clasificar. Aquí entra John Rawls y entran entre otros que también han visto como en la política como un ejercicio de hacer justicia. No estamos hablando de una independencia propiamente de poderes, pero quien llega a la política reivindicando o queriendo hacer porque acá hay una luz, en fin. Ya lo que viene a hacer con Maquiavelo, que es el dominio, cómo mantener los dominios, da más sentido a un triángulo, donde pues hay un soberano que es el que manda y el que mantiene los dominios y que gobierna bajo unos principios. Maquiavelo lo que hace todo el tiempo es retomar a la historia y él va a los discursos de Tito Livio, va a unos periodos de Roma y dice, mira, así gobernaron y también cómo se presentaba o se ha presentado con otros reyes o príncipes y en empezar como una serie de elecciones o como una serie de principios para ejercer el gobierno, más que nada para ejercer el ejercicio del poder. Maquiavelo no gobernó y la frase no es de el fin justifica los medios, eso es una interpretación en el poder. El fin justifica los medios, sino es como mantener los dominios. El primero estuvo con un rey, después donde creo que donde él está es gobernado por otro rey, ese rey no lo tiene en cuenta, o es un principado, creo que son los Medici, y que él escribe pues esta serie de principios y no casi que ni le ponen cuidado, y eso después fue que es retomado en la historia y mejor dicho pues se convirtió en un tratado. Más para entender este tipo de ejercicio de poder, aparece el contractualismo con Thomas Hobbes, John Locke, lo que viene a ser Rousseau, esta película de Lord of the Files, El Señor de las Moscas, eso es William Golding, creo que es, en fin, es del estado de naturaleza, ¿no? Y que necesitamos una concha, como un pacto donde se escoge un soberano, cedemos parte de nuestras libertades para que los gobierne, porque el estado natural, eso es Thomas Hobbes, el estado de naturaleza lo que genera es como no que convivamos, sino que vivamos en una constante guerra y enfrentamiento. No es tanto guerra, sino como un estado de violencia, por decirlo así. Necesitamos escoger un soberano y que nos gobierne y en ese gobierno, pues finalmente
eh, vivamos en paz o finalmente el soberano nos dé una seguridad. Creo que es el tema ahí que se vemos para que pues, nos brinde seguridad y no el estado de naturaleza es malo para Hobbes. Ya Rousseau lo interpretan de manera distinta, sigue habiendo un soberano que es elegido por una población, por un pueblo, y que gobierna, y aquí ya empieza pues un poco los sistemas democráticos, pues de esta democracia sustractiva, la democracia representativa, y como pues se ha teorizado un poco también el ejercicio de poder, obviamente eso también viene de Grecia, ¿no? El ejercicio democrático, la política como algo común a todos, que la define Hannah en el uso razonado de la palabra Aristóteles, y pues también un poco pues, aunque él hace una clasificación de tipos de gobierno, creo que son que por lo menos que una monarquía puede pasar a una monarquía puede pasar a una tiranía o puede volverse un déspota, la dictadura en tiranía, la democracia en demagogia, o puede también volverse en oligarquía, en fin. Y como pues finalmente puede haber una transición negativa de los tipos de gobierno. El régimen es lo que está entre la constitución y el sistema político. Pues eso aquí entra un poco Keynes. La política como la búsqueda del consenso, esto es Habermas, la política como el arte de atar a los otros, de comprometerlos. La política como algo común a todos. La política como el arte, sí, ya aquí entran todo lo que viene a hacer en este triángulo, lo que viene a ser marxismo, y el marxismo como la lucha poder o la contradicción de clases. Max Weber también define como una lucha por el poder la política. Y así más o menos uno podría explicar muchas más definiciones de ciencia política, porque son más en las que se podrían clasificar en estas figuras geométricas. Falta un poco teorizar, eso fue lo que se presentó. La respuesta fue como, aborde esto para después, hago una evaluación de políticas públicas o un análisis, y yo me fui por el tema de vivienda. En ese entonces, esta fue lo que se presentó, esa fue una exposición que se realizó. Esto fue una imagen con la que yo presenté el trabajo de grado. Esta imagen describe un poco pues la problemática. Yo creo que vamos a empezar por ahí, como para explicar cuál es la historia de la política de vivienda en Colombia, o cuál ha sido la historia de la política de vivienda en Colombia. Y aquí vemos lo siguiente. La política de vivienda en Colombia en el siglo XX comienza con un problema de higienismo. Ya se presentaban pues lo que denominaban como tugurios o lugares que no eran higiénicos, que era un lugar llamado el Paseo Bolívar en Bogotá, eso era próximo a Monserrate. Después apareció una vivienda higiénica, que esto es el barrio Centenario. En muchos lugares se adaptaron lugares como para el lavado de lo que era, esto fue un lavadero público en un barrio. Esto es una vivienda que aparece hacia 1910, y este es el barrio La Perseverancia, donde fue construido por una fábrica de cervezas. Ya vemos una parametrización, aunque esto pues es una intervención mucho más moderna. Más o menos esto era una imagen de lo que pudo haber también sido con el adoquinado y demás. Se mantienen todavía unos rasgos coloniales con el uso de la teja en barro, el color del ladrillo, y por supuesto como una serie de detalles eclécticos donde todavía se manejan arcos y demás, y eso es una vivienda de mínimos vitales y que solucionaba pues un problema de higiene. Esta es la mansión Leo Kopp, quien construyó el barrio y quien era dueño y fundador de Bavaria, con una serie de elementos y detalles Art Nouveau, un capitel, aquí hay pues esto neoclasicismo. Esto era pues una vivienda de una persona con mucho mayor poder adquisitivo, y pues tenía un balcón para exhibirse. Esto ya era parte pues de lo que era como el casco urbano histórico de Bogotá. Esto es sobre la calle 22, si estoy bien. Bueno, pero era una vivienda, pues, esto era una vivienda, por decirlo así, para una clase trabajadora completamente, y pues obviamente para una persona mucho más adinerada.
aparecieron soluciones como esas, como el barrio Villo Javier, como una posibilidad de solucionar también problemas un poco con esa búsqueda de una vida cristiana y de una vida pues también en comunidad y pues por supuesto unas familias en donde pues la residencia estaba regido también como por una serie de principios del catolicismo y fue una vivienda que solucionó, fue promovida por un sacerdote y solucionó pues mínimos vitales y una vivienda pues que ya cumplía con una iluminación pues muy distinta a lo que es un solar colonial y pues todo su aspecto y su techo abuhartillado pues para el manejo del agua y lo que vienen a ser lluvias. Aparece sobre Chapinero, ya más hacia el norte, un tipo de arquitectura en la que era y Tudor y se me escapa la otra, esto es una influencia inglesa, aguardillado, ya consistían en un segundo piso, tenía otro tipo de soportes, tenía otro tipo de cimientos, están construidas sobre ladera y pues era más una ciudad jardín. Eh, Aparece ahorita vamos como al tema de financiación, este es como el primer instituto de crédito, había aparecido antes, para esta época aparecía ya el BCH o el Banco Central Hipotecario, eso es vivienda de interés social mínima, de mínimos vitales, de mínimos metros cuadrados, un poco se busca es una dignificación formalizada dentro de unos parámetros. Mario Lafragua, esto ya ha sido como un cambio morfológico que han tenido, donde pues finalmente como en principio fue la vivienda, pues se fue construyendo en vertical y pues frente a una necesidad también de arrendamiento, también de negocio en el primer piso, un poco la aparición de la urbanización ilegal en el barrio Juan 23, que se aparece en una ladera de montaña, vemos que no cumple como con unos parámetros, a pesar de que son formas cuadradas o cúbicas o en forma de cubo, no, su ubicación y es bastante, no tiene la misma regularidad que un barrio pues, que está construido con otro tipo de parámetros. No ha sido parte de una planeación, estos son procesos informales donde hay una apropiación de la tierra o del territorio, a veces de una manera en contra de la ley, en contra de lo establecido. Vemos por lo menos que aparecen viviendas en madera y unos materiales mucho más precarios hasta que ya pues aparece todo el barrio. Esto es la Antonio Nariño en el 58. Eh, y pues ya todo vemos el movimiento moderno, una densificación en vertical donde mantiene pues unos espacios o áreas verdes bastante generosos y de donde llevan pues un encuentro pues también aislado, pero finalmente donde hay mayor posibilidades de circulación que finalmente pues como pueden ser este tipo en comparación con las demás. Esto es Ciudad Kennedy y esto fue parte de un programa de Estados Unidos para el progreso, Alianza para el Progreso que se conoció y fue una inversión que ellos hicieron en una ciudadela que se llamó Ciudad Techo después de lo ocurrido con John F. Kennedy, el barrio pues adopta su nombre, aquí aparece y más o menos acá ya vemos un tipo de vivienda de interés social con unas características arquitectónicas muy diferentes pues a lo que veíamos con anterioridad, mucho más definidas, ya con unos parámetros muy claros y una normativa muy clara. Ese es el barrio Juan 23, eh, ese es el Instituto de Crédito Territorial. Esto fue el entorno del barrio de San Cristóbal. Esto fue, ya Rogelio Salmona, fue una innovación, el aprovechamiento de la luz y un poco también un manejo de alturas en donde pues el paisaje no se viera como tan afectado. Ya vemos la urbanización con sus proyecciones y en su presentación. Esto fue un proceso informal que en el barrio, lo que fue el Policarpa, y esto fue el Partido Comunista, que ellos empezaron a invadir. También empezaron a presentar soluciones de vivienda con ciertos parámetros, como con ciertas normativas y con formas ya muy estrictas de arquitectura, como pues había presentado otros. Ahorita hablamos del tema financiero, todo eso es el BCH.
la mayoría son Rogelio Salmona, esto es el helicoidal, eso va a ser un comparativo con un edificio en Medellín que se llamó el Space, donde su mayor falla fue haber construido esto como si fuera una unidad independiente a toda una o a toda una arquitectura en su integridad, y resulta que después se desplomó, porque ellos empezaron a construir como, no por pisos, sino en realidad estaban construyendo era como por alturas. Entonces hasta llegar a las... Y cuando ya entregaron los edificios, pues eso colapsó, eso fue terrible. Eso tuvieron, creo que incluso que uno colapsó y después tuvieron que demolerlo. A diferencia de las de Rogelio Salmonas, que ellos construyeron piso por piso. Entonces así distribuían las cargas y no se generaba un problema así de un efecto dominó, una cosa bastante extraña. Esto es Tunal, esto es Salitre, esto fue BCH, esto fue Instituto de Crédito Territoriales y BCH. Ya un área urbana mucho más grande, con muchas más posibilidades de expansión, donde ya pues se mira pues un uso de servicios o finalmente como un colegio, la posibilidad de un centro comercial. Ya es un área urbana mucho más, donde en todo lugar se puede encontrar trabajo, la circulación es muy precisa y no lleva como a más. Pueda que se presenten problemas de circulación, sí, vehicular y de tránsito, pero también es un espacio donde fácilmente una estación de metro o una estación a un punto de la ciudad, pues, es más, puede ser la mejor alternativa que otras formas o tipos de ciudad. Esto es una vivienda de interés social hecha por el ejército. Esto es el Rafael Núñez. Vemos ya unos parámetros, un mejor manejo de alturas. Esto es Ciudadela con subsidio, que igualmente replica un poco lo que viene a ser el Tunal y lo que viene a ser el Salitre. Esto es Bogotá. Esto es una investigación que se ha hecho para Bogotá. La mayoría de autores son españoles, italianos, así como extranjeros. Poco anglosajón. Lo mismo en términos de arquitectura, lo único que podemos encontrar como una influencia así directa son estas Tudor y Chapinero, pues que todavía existen algunas de estas viviendas, pero finalmente la influencia no es mayor cosa eso es más o menos como la política vista en términos arquitectónicos y sus cambios. En Colombia existió el INURBE, antes del INURBE existía el Instituto de Crédito Territorial y existía el Banco Central Hipotecario. El Banco Central Hipotecario aparece como una posibilidad, pues como una opción para que la clase trabajadora, principalmente comercio, industria, sector financiero, demás, tuviera la posibilidad de una vivienda a partir de hipotecas, de préstamos de hipotecas en corto plazo, largo plazo, y finalmente como ajustar pues tasas y demás pues al alcance pues del poder adquisitivo. Después aparece el banco, hay una primera etapa del Banco Central Hipotecario, después aparece el Instituto de Crédito Territorial y el Instituto de Crédito Territorial principalmente eran viviendas de autoconstrucción donde se disponía de materiales y terrenos, la gente iba y construía y eso pues finalmente hacía todo un barrio, ¿no? Y también pues ellos empezaron a construir con mano de obra, un poco pues lo que fue Antonio Nariño, el centro urbano Antonio Nariño, lo que es Ciudad de Hecho, eso se replica en otras ciudades, no de forma masiva, y también pues por un problema demográfico, de explosión demográfica, sea pues la urbanización informal, como lo sé Juan 23, en diferentes partes de Bogotá y en diferentes partes del país, que no logra ser, por decirlo así, esa oferta atendida por lo que disponía el Estado en cuanto a intervención de terrenos y pues también un poco de financiación, y esa puede haber de regularidad pues en la ciudad y demás. Hacia el mediados de los 70 aparece las unidades de poder adquisitivo constante, que eso se conoció como el UPAC, y el UPAC eran diferentes, una especie como de bancos que ofrecían posibilidad, ellos construían, porque ellos también se involucran en el tema, ellos construían y ofrecían pues todo el tema financiero. Una de las cosas que, bueno, Belisario Betancourt, que fue después, fue la cuota inicial, ¿no? Que la cuota inicial la pagaba el Estado y en fin.
El problema del UPAC fue que sobre eso se ajustaba a la inflación. Y al haber un aumento muy alto a finales de los 80, de los 90, pues el sistema finalmente colapsó y hubo mucha gente que se endeudó. Y esto finalmente para el gobierno fue como un poco problemático el tema de la vivienda a finales de los 90. Se reformó el Instituto de Crédito Territorial por el INURBE, el Instituto Nacional de Reforma Urbana, creo que era, si estoy bien. Y también finalmente lo liquidan como a finales de los 90 y el Ministerio de Vivienda pasó al Ministerio de Medio Ambiente. Y hasta ahí más o menos hasta el gobierno Santos, que ya decidió otra vez nuevamente impulsar el Ministerio de Vivienda. Hay que, pues, para mostrar acá, cuando me pidieron la investigación, pues que finalmente que iba a hacer el trabajo de grado, yo no sabía. Y pues yo pensaba que pues iba a hacer lo de la política demostrada según el orden geométrico, y hasta que finalmente pues me adopté porque me recomendaban que era como más práctico o más algo para hacer algo como profesional en ciencia política en el tema de vivienda y en la función pública principalmente. Cuando yo llego al DANE, a mí no me asignan, cuando hice la práctica, no me asignan al departamento de demografía o al área de demografía, me asignan la encuesta de ambiente y desempeño institucional. Al hacer este trabajo de grado, recuerdo haber visto un noticiero que se llamaba Telepaís y la Televisión Nacional, y aparecía en contraste las propagandas del gobierno en cuanto a la oferta que iban a ser gratuita, vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social, y con lo que era el programa del Minuto de Dios de Rafael García Herreros, que eso es un programa bastante histórico, puede tener 70 años. Y una de las cosas, pues a mí me pareció como un poco sorprendente que la política de vivienda se aproximara mucho como a ese sentido de la caridad de Rafael García Herreros, como esa manera de ellos pues buscar beneficiarios de un recaudo que hacen con un banquete y con demás aportes para pues solucionar un problema de vivienda. Esta es una vivienda, pues como aquí pueden ver en esta parte, eso es una fundación que se llama Techo para mi País, que ellos dan viviendas y cuando ven que hay mucha necesidad y van y construyen. Esto es el charco, en el charco pues el palafito. El palafito pueda que se da muy bien en hoteles asiáticos, no sé, pero en muchas partes es por un problema de exclusión y por falta de suelo urbano o área urbana o territorio urbano apropiado para construir. Acá hay una vivienda de interés social que se construyó durante el gobierno Santos y finalmente se construyó para que, pues, finalmente mitigar un poco el tema de la inundación, pero es un terreno susceptible de inundarse. Esto sí, una urbanización informal que se ha legalizado, un poco lo del BCH, y esta fue una imagen que me pidieron para el trabajo de grado y esto fue lo que yo con esto resulté. Y también como un poco una política de vivienda que se está utilizando como para términos electorales y un poco también más para comunicación política. Para ese entonces hay una reforma a la justicia, esa reforma cayó la popularidad de Santos y finalmente pues del gobierno y empezaron pues toda esa publicidad y propaganda de las viviendas. Eso son una inauguración, luego pues le mostré eso a unos amigos publicistas, unos conocidos publicistas y entonces empezaron pues como a hacer un análisis ahí de las imágenes. Entonces me decían que esta imagen correspondía o venía de acá, que este ojito o esta manera de hacer con las manos venía de acá. Pero hay algo que es un modelo urbano que, mejor dicho, esto criticó todo el movimiento moderno. Esto fue en San Luis, en Estados Unidos. Y lo que pasó fue un problema de segregación. Esa segregación urbana llevó a que no hubiera los suficientes ingresos o rentabilidad, lo cual el barrio entró como en desmejoramiento, tuvieron que demolerlo al final, se produjo un problema de inseguridad, la gente sintió que era mejor irse, porque terminaron fue como abandonando a los suburbios y a otras partes, las periferias no se intervinieron,
de esta área, de este polígono urbano, y finalmente esto pues fue toda una crítica al movimiento moderno y a muchas formas de construir. Aquí vemos una urbanización muy similar, con unas características muy similares, eso es vivienda de interés social, donde finalmente vemos que aquí hay desde estos límites hasta acá, pues no está conectado, no hace parte de la ciudad, no se ha construido como un todo, ni tampoco el terreno, pues llevas a esa continuidad o a esa sucesión. Hay el problema de alturas, construyen en ladera de montañas, y con esto pues tratan de solucionar como el problema de déficit y finalmente que no se presenten como esto, que esto no ha sido planeado, esto no ha sido parte como de un plan, un proyecto urbano. La política de vivienda que se presentó también se utilizó como una manera de hacer política electoral y pues también un poco como para mejorar la imagen del gobierno. A mí ellos me caen bien, han hecho cosas muy chéveres y en fin, pero pues esto es una cuestión mucho más técnica. Esto fue más o menos lo que el problema del desplazamiento, pues que eso también lleva una presión sobre las ciudades y sobre el suelo y más cuando no se han planeado como se han venido, se deben planear. Y ya entrando en materia, lo que revisaba el trabajo, o lo que se revisó con el trabajo de grado era qué tanto los planes de ordenamiento territorial y de desarrollo tenían en cuenta, eso son varias exposiciones, son varias, tenían en cuenta el déficit de vivienda. Es un concepto que no en todos los planes de desarrollo es el mismo, que ese es ahí empieza a haber como una serie de cosas como, bueno, pero ¿cómo se ha hecho esto? Principalmente tiene la ley 388-1997 que habla, esto fue cambiado, el actual ministerio hizo una reforma a esto, en donde quitaron la palabra déficit habitacional, los censos hablan de déficit de vivienda, esta ley habla de déficit habitacional, que es la ley 388-1997, el artículo 91. El ministro actual llegó y modificó esto y puso unos mínimos, unos salarios mínimos que debían tener como precio y lo de los subsidios, y que para la asignación y para esto eran estudios técnicos, pero no hay ninguna ley que me hable que es un estudio técnico. El déficit habitacional o déficit de vivienda hay definiciones ya dentro de la misma entidad del DAN y puede tener como un mayor respaldo legal, pero no hay ninguna ley que me hable a mí de estudios técnicos. Ellos reformaron o cambiaron esto con el plan de desarrollo de ahorita. Cosa que utilizaron una ley de plan de desarrollo para hacer una reforma de vivienda, en lugar de como establecer muy bien lo del tema de asignación y tipos de vivienda y presupuesto, pues finalmente fue algo así. La ley 152 de 1994 que habla pues de que todo gobierno debe tener un plan de desarrollo y demás, y eso debe estar como enmarcado como entre unos momentos, o finalmente lo que viene a ser formulación, aprobación, ejecución y evaluación, como, sí, muy precisos. Mira desde una perspectiva institucional pues el tema de la vivienda, y ya pues uno entra en materia de los censos. Aquí tenemos pues cuánto ha sido la disminución del déficit de censo a censo, en el censo de 1993 al 2005, de apenas casi que 12,000 hogares. Entonces, para el déficit de vivienda o finalmente y el déficit habitacional, que no son sinónimos, pero pues finalmente es el... Lo que pasa es que los planes algunos hablan de déficit de vivienda, otros habitacional, y el censo habla de déficit de vivienda. Cuantitativo y cualitativo. El déficit cuantitativo es la necesidad de una vivienda completa. Y asimismo las familias que se van formando la necesidad de una esa completa. Y el déficit cualitativo, que la vivienda presenta deterioros, hacinamientos en cuantitativo, en cualitativo, que la vivienda presenta deterioros que se pueden mejorar, en fin. Y la necesidad de una vivienda, pues, y la sumatoria de los dos es el déficit de vivienda o el déficit habitacional. Y aquí, pues, solamente es lo que nos arrojaba, pues, el censo de ese entonces, lo cual pasar de 3.800.000 3.841.300 viviendas a 3.828.000
55 viviendas, pues en realidad no es significativo y en 12 años no se mira mayor impacto de la política. Colombia en el 93 registraba 7.159.825 hogares, mientras que en el 2005 eran 6.742.844 hogares, más o menos hacia... esta investigación no tiene en cuenta el actual censo. Se entregó en el 2014, se han hecho algunas actualizaciones, faltará por continuarla. El actual censo habla de 14 millones, 13 millones de hogares lo que tiene el país. Que hogares pues es la composición de una familia o que viva solamente una persona o que viva con allegados o demás, pues componen un hogar. Y es la unidad de vivienda pues agrupa un hogar. Es como más o menos se entiende esto. Y ya uno pues viendo aquí, los distintos gobiernos pues han definido déficit habitacional como un total o soluciones de vivienda, déficit cuantitativo, déficit habitacional, no parece ser una misma metodología, no tienen en cuenta los censos, ningún plan de desarrollo de ningún gobierno a nivel nacional ha tenido en cuenta los censos o no tuvo en cuenta el del 93 y el del 2005. Esto es más o menos la gráfica pues que resulta de esto. Y aquí vemos pues en rojo los censos y en color naranja, color más que nada color ladrillo, los planes de desarrollo, la sumatoria pues de déficit cualitativo y cuantitativo, como déficit de vivienda o déficit habitacional. Yo pues en realidad dejo la definición de déficit de vivienda porque me guío por los censos o tengo como en cuenta los censos. Tenemos aquí la disminución y más o menos el gobierno de Duque habla de 3.280.000 hogares que presentan una situación de déficit en un total que somos 12 millones de hogares y que esos son 50 millones de personas. La política de vivienda, a pesar de que digan que se vende o los subsidios en vivienda, no parece haber tenido ningún impacto desde el gobierno Santos al gobierno Duque. Eso, los programas parece que no fueron finalmente lo que se esperaban. Y cuando hubo por lo menos el gobierno de Uribe, que no dejó de existir el ministerio, pues era como más bajo el déficit. Conclusiones así como en vano y finalmente eso hay que verlo con pinza, hay que verlo con lupa. El cuadro, finalmente, la gráfica que quedó en la investigación, en el trabajo escrito, fue esta. Y lo que uno ve es una desconexión entre los censos, entre ninguno de los censos ha habido como no se ven las políticas públicas de vivienda. Ni reducir 10.000 hogares en 12 años, eso no es nada, según los censos. Y lo otro es de que si uno se pone a extrapolar, no sé, 96 o año 2000 al 2005, pues eso se vuelve un vicio y extrapolar es terrible porque son aproximaciones y eso no da nada y no sirve para evaluar. Y si los datos no existen, ¿qué pasó? Aquí vemos los resultados del Ministerio de Vivienda. Ellos hicieron como una encuesta y dijeron que el déficit era que estaba en 1.640.000 los hogares en déficit y pues el censo no, pues son 3.800.000, lo que no se ha disminuido. Entonces la política de vivienda por lo menos cuando se inició otra vez el ministerio, no, no volvió a tener, cambia un poco la financiación, ya no es por UPACs y demás, ya es diferente, ya más que nada subsidiada. Nunca se hizo un censo, nunca se hizo mayor estudio para finalmente diagnosticarle que finalmente el resultado pues no se expresara de esta manera, y más que nada aquí en el gobierno de Duque. Eso fue la investigación, eso fue lo que se hizo y yo creo que había que exponerla y explicarla. Por otro lado, cuando fui practicante en el DANE, pues hice algo con medir el hábito urbano, se hizo una aproximación, esto es un método experimental, esto está hecho para Bogotá, esto está hecho con autores españoles, esto anglosajón tiene muy poco, traducir uno esto, irse para otra ciudad y venga, que es que yo vengo acá, esto
ha sido revisado por varios, incluso decanos y gente que, pues personas que ofrecen como especializaciones en universidades. Uno de ellos me dijo que servía, que finalmente lo del tema de las dimensiones y cómo está, eso va para otras 5 o 6 horas. Cuando pues la compartí, casi que la insinuación era: usted hace aquí un programa académico y le aprobamos su esto, pero por el momento vamos a dejarla así. O usted tiene que invitarnos a almorzar y si nos invita, entonces pues le revisamos su investigación, me parece muy chévere. Quedará pendiente la invitación a conversar esto, pero pues finalmente él se hizo, se presentó como a Mauricio Perfetti, él me dijo: venga, tráigame 2 documentos, era para haber sido documentos de trabajo que quedan como en las revistas indexadas o en los archivos indexados, como lo puede tener el Banco de la República. Pero bueno, esto da para otra conversación y pues muchísimas gracias. Y eso era todo, pues las políticas de vivienda y urbanismo en Bogotá, déficit de vivienda y desarrollo urbano.